A los 72 años, cuando cierro los ojos, aún siento el olor a cera en el suelo de la casa de mi infancia. No es un buen recuerdo. Mi casa, mi cielo y mi infierno particular. Tenía un nombre antes de que comenzara esta historia. Nombre de Santa, Josefa. Pero no había nada de santo en aquel lugar donde crecí. Los gritos de mi padre atravesaban las paredes delgadas cada tarde, cuando el alcohol ya se había apoderado de él por completo. Mamá con los ojos bajos, siempre con los ojos bajos. Y Antonio, mi hermano mayor, aprendiendo con el tiempo a ser una versión más joven de aquel hombre. Las mujeres de esta casa tienen que aprender su lugar, decía papá mientras me señalaba con el dedo. Tenía 9 años la primera vez que recibí una bofetada en la cara por derribar un vaso de agua. Tenía 10 cuando aprendí a quedar invisible en las esquinas de la casa, y 11 cuando me di cuenta de que no era solo él, era ella también. Mamá, en su silencio, era cómplice. Fue a los 12 cuando todo cambió. Abril, tal vez mayo, no recuerdo con exactitud. Solo recuerdo el frío de la madera en la piel cuando me escondí debajo de la mesa al escuchar los pasos pesados de Antonio en el corredor. Ven aquí, Josefa, llamó con la voz igual a la de papá. No fui, dolió. Dolió tanto que pensé que iba a morir allí mismo, debajo de aquella mesa de madera oscura de la que mamá tanto se enorgullecía al pulir. Cuando finalmente pude arrastrarme para salir de la casa, ya no tenía a dónde volver. Deor, acusó mi madre días después, como si fuera culpa mía, como si una niña de 12 años pudiera despertar algo más que protección. Huí a la casa de una maestra que siempre me miró diferente de las otras personas, como si viera algo en mí más allá de la niña flaca de la última banca. Fue ella quien me mostró que las líneas en el papel podían construir más que dibujos, podían construir futuros. Arquitectura. La palabra sonó como libertad en mi boca. Construí cada centímetro de mi vida como si estuviera dibujando un plano. Calculada, precisa, atenta a los detalles. Levanté muros a mi alrededor, tan altos que nadie más podría alcanzarme. Estudié como si mi vida dependiera de eso, y dependía. A los 30, proyectaba edificios que tocaban el cielo. A los 50, tenía mi nombre en una empresa respetada. Construí espacios para otros, mientras dentro de mí había solo ese vacío que ninguna estructura podía llenar. Ayer, al abrir el periódico, vi el obituario de Antonio. Murió viejo, rodeado de hijos y nietos. Una familia amorosa, decía la nota. Mi taza de café cayó al suelo y se hizo 1000 pedazos. ¿Cómo puede alguien que destruyó vidas tener derecho a ser recordado así? Y entonces vino la llamada. Una voz joven, una sobrina que nunca conocí. Tía Josefa, dijo ella titubeante. Encontré tu nombre entre los papeles de mi padre. Él dejó una carta para ti. Ahora el sobre cerrado reposa sobre mi mesa de dibujo. Mis dedos temblorosos lo tocan, pero no encuentro valor para abrirlo. ¿Acaso las heridas que cubrí con concreto y acero todos estos años están solo adormecidas? ¿O este será que mi arquitectura perfecta fue construida sobre cimientos frágiles? Dicen que el tiempo cura todo. ¿Es verdad? ¿O simplemente aprendemos a vivir cargando nuestras penas como quien se acostumbra a una presencia indeseada? Mirando hacia atrás, veo tantas Josefas en el camino. Mujeres silenciadas, niñas a las que les robaron la infancia, víctimas transformadas en culpables. Toco el sobre nuevamente. Quizás algunas puertas deban permanecer cerradas. El sobre permanece cerrado como un misterio empolvado en un rincón de mi alma. Mi corazón late rápido, resonando mi indecisión en abrir esa puerta hasta entonces cerrada. Pero antes de que pueda decidir, el teléfono vuelve a sonar, interrumpiendo mis pensamientos. Atiendo con la voz temblorosa, esperando escuchar nuevamente a la sobrina. Josefa, comienza la voz familiar, pero un nudo se forma en mi garganta. Es una mujer, pero no es la voz de la niña que conocí. Aquí es la doctora Carla del hospital. Un escalofrío recorre mi espina dorsal. Antonio, mi hermano, ¿cómo? ¿Qué pasó? Escuchen, el tiempo no cura, solo esconde las heridas bajo capas de gris, y ahora están a punto de ser expuestas nuevamente. Él sufrió un accidente. No se recuperó bien, pero hay algo que necesitas saber. Necesitamos que vengas. Un desespero se apodera de mí al oír la palabra urgente. Mi cuerpo se pone en movimiento casi sin que me dé cuenta. Los recuerdos de su voz, de los gritos y del dolor irradian como una mancha en el campo de mi memoria. Sin embargo, conducir hasta el hospital parece un acto de valentía o tal vez de desesperación. En la sala de espera,
El olor a antiséptico me invade mezclándose con mi aprensión en el pecho. Esperar parece un juego cruel, donde cada segundo se alarga como una eternidad. Finalmente, una enfermera me llama. Sigo, los pasos resonando como el llamado largo y solemne de un destino que no elegí. Al entrar en la habitación, veo a Antonio en una cama, pálido, con tubos conectados a su cuerpo, lo que quedó del hombre que tanto temía. Pero cuando gira la cabeza en mi dirección, hay algo diferente en su mirada. No es el temor y la rabia que conocía. Es desesperación. Inmediatamente siento una oleada de compasión. Josefa, su voz es solo un susurro, pero carga un peso que no esperaba. Necesitamos hablar, un escalofrío recorre mi piel. Desde que era niña, las cartas se han convertido en un símbolo de secretos enterrados. Algo dentro de mí se agita, preguntando qué más guardó. Él duda, una mirada que busca valor, y entonces comienza. Esa noche de mayo, no fue solo tu culpa. Había más sucediendo, más de lo que sabías. Nuestra madre, tenía sus propios demonios, y las cosas que hizo. Mis rodillas flaquean al escuchar sus palabras. La revelación resuena en mí como si el mundo a mi alrededor girara a la velocidad de la luz. Mi madre, cómplice en silencio. ¿Qué escondió? ¿Qué fue lo que realmente sucedió en esas noches? Mi corazón se desploma. ¿Qué más podría haber? La sensación de libertad que construía a mi alrededor, las estructuras que erigí, ahora tambalean peligrosamente sobre una base podrida, a punto de desmoronarse. La puerta se abre de repente, y un hombre entra, su rostro desconocido. Doctor, la frase se pierde, pero su mirada es firme y perceptiva. Reconoce lo que está sucediendo, y reconoce a mi hermano. Las palabras que aún flotan en el aire entre nosotros como una cuerda a punto de romperse, y todo se acelera. La verdad, el secreto, la propia vida que conocía y que pensaba entender, ahora está a punto de ser desnudada. Grita Antonio, en desesperación. Y en mi pánico, me doy cuenta de que las paredes que construí a mi alrededor se están desmoronando, y cada fragmento de mi vida está cambiando con la revelación que aún está por venir. No puedo dejar que esta puerta se cierre nuevamente, pero lo que elija abrir puede ser mucho más de lo que jamás esperé. La urgencia es palpable, las sombras de un pasado inexplorado se agolpan a nuestro alrededor, y lo que está a punto de ser revelado puede cambiarlo todo. La urgencia es palpable, las sombras de un pasado inexplorado se agolpan a nuestro alrededor, y lo que está a punto de ser revelado puede cambiarlo todo, grita Antonio, en desesperación. Mis manos tiemblan mientras la inquietud se intensifica. El aire dentro de la habitación se vuelve denso, un enredo de emociones que salta entre el odio y la compasión. ¿Cómo podría yo, una mujer que se esforzó tanto por silenciar su pasado, ahora forzada a confrontarlo nuevamente? El médico desconocido se aleja un paso, su mirada intensa y perspicaz captura lo que nos envuelve. Pero antes de que pueda procesar sus palabras, una alarma comienza a sonar, aguda e insistente, perforando la atmósfera precaria que nos rodeaba. El enfermero al fondo se mueve rápidamente. El intercambio de miradas entre los profesionales en la sala lo dice todo. Algo está mal. El miedo en mis entrañas se transforma en terror cuando Antonio se agita en la cama. José, murmura, como si el nombre fuera una oración. Ayer, yo, encontré algo. Lo que hay en tu corazón, Josefa, no se compara con lo que tu madre hacía en las sombras. Pero antes de que pueda concluir, sus latidos cardíacos se disparan a un ritmo frenético. El monitor se enciende con luces rojas y alarmas insoportables, cubriendo la sala con un sonido que reverberaba en las paredes y en mi corazón. Grita una enfermera, y mi mundo se vuelve a desmoronar al darme cuenta de que, tal vez, esta fuera la última oportunidad que tendría de escuchar la verdad plena. La urgencia que antes vivía dentro de mí ahora se exteriorizaba a mi alrededor. Dice Antonio, su voz ahora una lucha. Encontré el diario. Lo que revela parece estar en un espacio nebuloso, donde recuerdos y realidad se entrelazan. El eco de esta verdad cuelga en el aire hasta que, con un movimiento rápido, el médico avanza, poniendo sus manos firmes sobre el pecho de Antonio. En ese momento, algo en mi interior se quiebra. No es solo el miedo de lo que podría pasar con mi hermano, sino la expectativa de un mundo más vasto ante mí, de verdades desgarradoras listas para emerger de la oscuridad. Clamo, las lágrimas afiladas en mis ojos. De repente, los signos vitales se descontrolan,
y toda la sala se ve inmersa en un frenético movimiento. Mientras los médicos se mueven con precisión quirúrgica alrededor de Antonio, una sensación de pánico me invade. No podía alejarme de él. La idea de no saber qué estaba en el diario, de no revelar los secretos de nuestra madre, me devasta. Los gritos se superponen a los latidos de mi corazón y en el auge de ese torbellino, una revelación irrumpe desde lo más profundo de mi alma. Lo que seguía en las páginas amarillentas del diario, secretos que podrían cambiar la narrativa de mi vida, puede ser muy bien la clave para entenderlo todo. Entonces, mientras un médico intenta estabilizarlo, el monitor de la cama de Antonio pitó en una frecuencia estridente y en un momento inquietante, cierra los ojos. El silencio que sigue es ensordecedor, una ausencia que ahoga incluso los gritos frenéticos de quienes intentan salvarlo. Ya, jefa. Es todo lo que puede pronunciar antes de que la conexión entre hermanos se diluya en un velo de incertidumbre. Todos se mueven alrededor de Antonio, sus herramientas y gestos siendo una danza frenética y desesperada por la vida. Y en medio de este caos, una idea perturba mi corazón: si él no sobrevive, las verdades que guardamos, los secretos que moldearon quiénes somos, también podrían morir con él. En un golpe violento de realidad, me doy cuenta de que la única manera de entender mi vida hasta ahora es encontrando lo que está guardado en las páginas del diario. Esto si un nuevo abismo no se abre en mi capa de dolor. Es aquí donde la línea entre pasado y presente se vuelve irreversible, una ola de revelaciones esperando alcanzar la costa. Algo profundo me dice que la vida, así como los dibujos que esbocé, necesita ser reimaginada, reconstruida. Y ahora más que nunca, la única certeza que tengo es el peso de la incertidumbre. A punto de ser revelada, la verdad estaba a punto de emerger, y solo podía esperar que quedara algo de mí para escucharla. Mis manos tiemblan mientras la inquietud se intensifica. El aire dentro de la habitación se vuelve denso, un enredo de emociones que salta entre el odio y la compasión. ¿Cómo podría yo, una mujer que se esforzó tanto por silenciar su pasado, ahora forzada a confrontarlo nuevamente? El médico desconocido da un paso atrás, su mirada intensa y perspicaz captura lo que nos rodea. Pero antes de que pueda procesar sus palabras, una alarma comienza a sonar, aguda e insistente, perforando la atmósfera precaria que nos rodeaba. El enfermero al fondo se mueve rápidamente, el intercambio de miradas entre los profesionales en la sala lo dice todo: algo está mal. El miedo en mis entrañas se transforma en terror cuando Antonio se agita en la cama. José, murmura como si el nombre fuera una oración. Ayer, yo, encontré algo. Lo que está en tu corazón, Josefa, no se compara a lo que nuestra madre hacía en las sombras, pero antes de que pueda concluir, sus latidos cardíacos disparan en un ritmo frenético. El monitor se enciende con luces rojas y alarmas insoportables, cubriendo la sala con un sonido que reverberaba en las paredes y en mi corazón. Grita una enfermera, y mi mundo se desmorona nuevamente al darme cuenta de que tal vez esta fuera la última oportunidad que tendría de escuchar la verdad completa. La urgencia que antes vivía dentro de mí ahora se externaba alrededor de la cama. Clamo, las lágrimas afiladas en mis ojos. De repente, los signos vitales se vuelven locos y toda la sala se ve sumergida en un frenesí de acción. Mientras los médicos se mueven con precisión quirúrgica alrededor de Antonio, una sensación de pánico se apodera de mí. No podía alejarme de él. La idea de no saber lo que estaba en el diario, de no revelar los secretos de nuestra madre, me devasta. Los gritos se superponen a los latidos del corazón y en el auge de ese torbellino, una revelación irrumpe desde lo más profundo de mi alma. Lo que seguía en las páginas amarillentas del diario, secretos que podrían cambiar la narrativa de mi vida, puede ser muy bien la clave para entenderlo todo. Entonces, mientras un médico intenta estabilizarlo, el monitor de la cama de Antonio pitó en una frecuencia estridente y en un momento inquietante, cierra los ojos. El silencio que sigue es ensordecedor, una ausencia que ahoga incluso los gritos frenéticos de quienes intentan salvarlo. Josefa, es todo lo que puede pronunciar antes de que la conexión entre hermanos se diluya en un velo de incertidumbre. Y en un desespero por un hilo tenue de luz que aún brilla, las palabras que salen de sus labios parecen un eco de mi futuro. Necesita saber la verdad, pero, antes de que pueda procesar esa revelación, un grupo de paramédicos irrumpe por la puerta, trayendo una nueva alarma que reverbera como un gong. Uno de ellos se acerca a mí, la mirada seria y la expresión decidida. Estamos aquí para transferirlo a la UTT, dice con firmeza. Sin embargo,
Lo que sigue es una escena que me hace creer que estoy viviendo una pesadilla. Uno de los paramédicos, de repente, se vuelve hacia el otro y dice: «Tenemos la confirmación. Está todo en los papeles». Una ola de confusión y pavor se extiende por mí. ¿De qué están hablando? ¿De quién están hablando?, pregunto, con la voz casi en un grito. El paramédico lanza una mirada furtiva a Antonio, que aún no se ha movido. El error de medicación, lo que ella hizo aquella noche, nos alertaron demasiado tarde. Mi corazón casi salta por la boca. Mi diario, las páginas que contenían mis verdades y mis secretos. ¿Qué saben los médicos? ¿Qué hizo mi madre aquella noche? No entiendo. Ella dejó instrucciones específicas, responde el segundo paramédico, chocándome con esta revelación. La sala parece girar, y en mi estómago se forma un nudo, un plan. Mi voz sale entrecortada, casi desesperada. «Necesitas ser fuerte ahora, Josefa», dice el primero de manera firme, pero franca. ¿Qué más escondía?, me pregunto en voz alta, las imágenes del pasado invadiendo mi mente, cada recuerdo un eco de un lamento. ¿Por qué no me dijeron? La alarma del monitor de Antonio comienza a sonar con un ritmo caótico. Los médicos se mueven rápidamente a su alrededor. Las palabras resuenan en mi mente como un tambor distante, y el tiempo parece detenerse. Grita Antonio con esfuerzo, pero lo que intentaba decir rápidamente es reemplazado por un grito de alerta. Un enfrentamiento con la vida y la muerte que se desarrolla ante mí. El médico que está de pie junto a Antonio apenas me percibe, pero luego se vuelve hacia mí, y en sus ojos veo una chispa de reconocimiento. «Josefa, necesitas entender que tu madre tuvo sus razones». Uno de los paramédicos me hace señas, y mientras la tumultuosa escena alrededor de Antonio se desarrolla, el mundo comienza a enredarse en una red de secretos y mentiras. Y cuando todo parecía estar a punto de desmoronarse de una vez por todas, una nueva voz se eleva desde la puerta. Una mujer desconocida para mí entra abruptamente. «Soy Priscila, amiga de la familia», dice ella con un aire de determinación que no oculta disfraz. La última línea de defensa que construía a mi alrededor se desvanece, y ante mí, una nueva capa del pasado está a punto de ser revelada. Los rostros a mi alrededor se distorsionan en espectros, cada uno escondiendo una parte de la verdad. Y así, en medio del caos, comprendo que la verdad que siempre busqué está más cerca de lo que jamás imaginé, pero al mismo tiempo, más lejos de lo que puedo soportar. Las paredes que me protegieron pueden ahora estar tocadas sin fundamento, y lo que está a punto de ser revelado cambiará toda mi comprensión de familia, culpa y amor. Clama Antonio, su voz ahora casi apagada. «No cierres esa puerta». Clama Antonio, su voz ahora casi apagada. «No cierres esa puerta». El tiempo parece detenerse, como si el universo estuviera en suspensión, esperando que eligiera el próximo paso. Mirando hacia la puerta, siento el peso de todas las decisiones que he tomado hasta ahora. El caos alrededor de Antonio se intensifica. La alarma continúa sonando, pero mi corazón late solo por una razón: la verdad que espera. Priscila, la mujer desconocida, avanza un paso y dice en un tono de urgencia: «Josefa, no entiendes. Tu madre tenía un motivo para todo». Su expresión estaba cargada de dolor, y en ese momento, la miré y me pregunté, ¿cuán verdaderas eran sus palabras? Pregunto, una chispa de desesperación y confusión en mi voz. ¿Qué secretos? Pero antes de que pudiera responder, la presión en el aire se transforma en un clamor ensordecedor. El monitor de Antonio se dispara, y el médico se acerca con certeza y urgencia. Grita, y el equipo médico rodea la cama con precisión quirúrgica. Es entonces cuando todo cambia. En ese exacto momento, cuando Antonio está a punto de ser víctima de otro gran desatino de la vida, una figura inesperada aparece en la puerta. Una mujer de cabello despeinado y ojos ardientes de furia avanza, sus pasos firmes cortan la tensión en el aire. Grita, y su voz fuerte resuena en el pasillo. Pregunto, en pánico y furia, mi mente se pregunta cómo la casa se prestó a más: una personificación del pasado. Cuando se acerca, reconozco el rostro por primera vez. Es Lara, una antigua amiga de la familia que no veía desde hace años. «No puedes estar aquí», le digo, pero su expresión revela una determinación aterradora. «Tienes que saber la verdad, Josefa. Lo que escucharon de Antonio, no tenía idea de lo que estaba diciendo», dice Lara, y las palabras salen como cadenas, arrastrándome hacia atrás. El equipo médico duda, sus manos con herramientas aún en movimiento, un momento lleno de expectativa. Lara se acerca aún más a la cama de Antonio. «Finalmente vas a saber quién está realmente detrás de todo esto». El mundo se desmorona.
¿Separar? Mi voz tiembla, y la sala parece cubrirse con una sombra siniestra mientras nuevos entendimientos comienzan a formarse. Nunca pensé que Lara cargara algo que podría cambiar la estructura de mi vida, que siempre ha estado definida por el miedo a mi madre y las sombras de mi pasado. Josefa, tienes que entender, tu madre no era solo una mujer con demonios. Cometió un error que repercutió en toda nuestra vida. Tu historia, la historia que has oído desde pequeña, no era la verdadera. El aire se vuelve pesado con la revelación, y un sentimiento de traición invade mi ser. No, protesto, pero las dudas comienzan a resonar en mi mente, creando fisuras en las paredes que ya había construido con tanto cuidado a mi alrededor. ¿Podrían las raíces de mi sufrimiento estar ligadas, de alguna manera, a una elección cruel que mi madre hizo hace años? Tienes que saber que hubo un accidente, una noche fatídica que desencadenó todo esto. La mirada de Lara es un ruego de compasión, como si ella tuviera la llave para las respuestas que tanto he buscado. Pero en un instante, la sala es invadida por un grupo de médicos que ya se preparaban para llevar a Antonio a una cirugía de emergencia. Y en medio de todo esto, mi corazón tiembla ante la posibilidad de que no haya más tiempo, de que la verdad que podría liberar no se revelara. Al ver a Antonio ser llevado, una llama de desesperación se enciende en mí. Grito, pero las puertas se cierran ante mí, y con eso, me doy cuenta de que la vida de mi hermano puede estar en peligro, y lo que Lara reveló podría cambiar la narrativa de toda mi existencia, pero necesitaba saber. Volteándome hacia Lara, susurro, ¿qué sabes sobre esa noche? En el diario, Josefa. En el diario está escondido lo que necesitas saber. Y en un último esfuerzo, grito por Antonio, pero el eco de la verdad que nunca pensé que necesitaba escuchar resuena en mi mente, la verdad sobre el diario, la verdad sobre nosotras. Mi vida, una vez más, a punto de entrar en un torbellino. El médico, al escuchar mi súplica, duda, pero dentro de mí, el deseo de entender no se calma. Se forma una tormenta, y el anhelo de descifrar el código roto de nuestra historia no puede ser contenido. La puerta se cierra, y todo lo que queda es el deseo de saber si la verdad será redentora o otra capa de dolor. Las luces se apagan, y sigo adelante, aunque las sombras de lo que está por venir me atormenten, porque ahora sé que no hay cómo volver atrás. La sala de espera estaba repleta de una tensión palpable, opresiva, que parecía sofocar el aire a mi alrededor. La revelación de Elena aún resonaba en mi mente, mezclando confusión y desesperación. Lo que dijo lo cambiaba todo. Esta frase gravita en mi cabeza como una bomba a punto de explotar. Estaba a punto de descubrir que la vida que pensaba haber construido se desmoronaba bajo una raíz profunda de mentiras y secretos. Mientras el tumulto de enfermeras y médicos se intensificaba alrededor de Antonio, mi corazón latía con la urgencia de la verdad y el desespero. Una parte de mí quería gritar, exigir respuestas, pero sobreponiéndose a ese deseo, había un miedo estridente de que, al igual que la casa de mi infancia, algo pudiera desmoronarse en cualquier instante. De repente, la puerta de atrás se abrió con un golpe, y una figura alta y sombría entró, cortando el aire como un cuchillo. Era Hugo, el abogado de la familia, arrastrando consigo un aire de misterio que hacía que incluso los médicos dudaran al mirar. Sus ojos intensos estaban allí no solo para traer noticias, sino para lanzar más sombras sobre todo lo que creía saber. Josefa, comenzó él, la voz grave resonando con un peso inusual, tenemos que hablar. Mi corazón se disparó en mi pecho. La expresión de él indicaba algo que no estaba lista para escuchar. Mi voz sonó como un susurro, atrapada entre el miedo y la determinación. Necesitamos tu ayuda. Hay documentos, verdades que están ocultas. Él dudaba, como si las palabras tuvieran un peso que no podía cargar solo. Las piezas de ese rompecabezas tortuoso comenzaron a moverse desordenadamente en mi mente. Pregunté, la ansiedad haciéndome sentir mareada. Sobre el diario, no solo contiene secretos de tu madre. Hay algo más, que involucra a Antonio, que te involucra a ti. Miró a su alrededor, como si las paredes tuvieran oídos y estuvieran a punto de susurrar nuestros secretos. Pero yo no estaba dispuesta a ceder. Dime ya. En mi corazón, había la certeza de que todo estaba interconectado, pero la verdad no llegaba. Hubo algo que sucedió cuando ustedes eran niños. Un frío recorrió mi cuerpo, era como si él estuviera desnudo, heridas que había creído en secreto. Mi voz salió casi en un gemido, la verdad devorándome por dentro. Hizo un pacto, un intercambio.
El silencio se instaló mientras sus palabras pesadas resonaban en el aire. En ese momento, el monitor de Antonio comenzó a pitar en un frenesí, y el equipo médico se desdobló en acción. Quería gritar, pero no había palabras. La revelación de Hugo pendía en el aire como una espada afilada. ¿Dónde está el diario? Pero en medio del tumulto, algo extremadamente inesperado sucedió. La puerta se abrió nuevamente, y una figura familiar apareció, haciendo que el suelo temblara bajo mis pies. Era el padre de Antonio, un hombre que pensé había dejado atrás o que estaba perdido en las sombras de la infancia. Avanzó hacia dentro del espacio, con una mirada decidida que paralizó a todos. No intenten involucrar a Josefa en esto. La revelación de que él aún estaba presente en nuestras vidas explotó como una bomba. Mis piernas se volvieron de plomo mientras mi visión se nublaba. Hugo y mi padre se confrontaron, cayendo en un enfrentamiento que nunca había imaginado ver. Lágrimas, rebatió Hugo, sus ojos lanzando chispas. Grité, mi cuerpo temblando de emoción. Y entonces, las luces de la sala comenzaron a parpadear, una alarmante señal para lo peor. La respiración de Antonio se volvió errática, su ritmo cardíaco se disparó. Papeles volaron, el caos tomó el control, y me vi en un momento suspendido, consciente de que todo lo que conocía estaba a punto de romperse. Recuerdos, amor, odio, pertenencia, todo giraba en círculos. Y en ese alarmante instante me di cuenta de que la próxima revelación podría no solo romper nuestras vidas, sino también revelar la verdadera naturaleza de la familia que creía tener, la familia que, durante toda una vida, me pidió olvidar los fantasmas del pasado. Llamó a Antonio con esfuerzo, su voz debilitada susurrando un pedido desesperado. Tienes que saber quiénes somos en realidad. Diles la verdad que mamá escondió. Pero las palabras ya se estaban perdiendo en el caos creciente, y la sala se llenaba de un pánico indescriptible. ¿Qué le debía a mi hermano? ¿Qué sabía él? ¿Qué más estaba a punto de ser revelado? Y cuando la sala comenzó a moverse a mi alrededor, a medida que las sirenas se acercaban, lo que estaba realmente en juego se convirtió en una cuestión de pura supervivencia y la realidad de nuestras vidas, ahora más que nunca, pendía sobre un hilo de alambre de púas. El último hilo de esperanza que tenía era que la verdad final, independientemente de su dolor, pudiera traer alguna forma de libertad. Detrás de ella, un abismo aguardaba, un futuro incierto y cargado de promesas rotas. El corredor del hospital se extendía ante mí, como un laberinto interminable. Tenía que descubrir la verdad. La idea de volver a la sala de Antonio, escuchar qué más podría decirme, casi me hizo dudar. Pero la urgencia pulsaba en mis venas como un tambor insistente. Se necesitaba hacer una elección. No había forma de retroceder. Cuando finalmente llegué a la puerta del cuarto, las voces entrelazadas de médicos y enfermeras resonaban como un fondo de una sinfonía de caos. ¿Qué encontraría allí? Una luz tenue y vacilante se filtraba a través de la ventana, como una advertencia de lo que estaba por venir. Mi corazón se aceleró en preparación para lo que estaba a punto de suceder. Pensé en Antonio y cómo, tras la revelación de Lara y Ricardo, todo cambiaría, todo estaba a punto de ser desnudado. Al entrar, la escena que se desplegaba ante mí fue un choque. Una enfermera tenía la mano en su hombro, mientras otra dirigía los instrumentos con dedos hábiles. Antonio miraba a su alrededor, los ojos encharcados y confusos. Llamó, pero su voz sonó distante, casi como un eco de un pasado que no cesaba de reverberar. Dijo él, la voz fallando, pero entonces un ruido ensordecedor cortó el silencio. El monitor, que antes pulsaba a un ritmo constante, disparó en frenesí, una luz roja se encendió, iluminando el rostro pálido de Antonio con una sinceridad aterradora. Una enfermera notó la alteración, gritó, y la tensión se intensificó peligrosamente. Un grupo de médicos se aglomeró, rodeando la cama, y la sala se transformó en una escena de urgencia exasperante. Yo estaba paralizada, cada latido de mi corazón resonando con una pregunta: ¿qué estaba sucediendo? Y entonces, una revelación cruel se desdobló ante mí. Una sombra se formó en la esquina de la sala, y una mujer de cabello rizado y traje elegante, lo que parecía ser una figura de las pesadillas de la noche, entró sin ser invitada. Ella sostenía un sobre manchado de tinta, la mirada desvió, pero firme. Era Clara, una abogada que, durante muchos años, mi madre había intentado alejar de nuestras vidas. Necesitas saber la verdad, Josefa, comenzó Clara, como una serpiente deslizando por la sala.
se acercó, y la expresión en su rostro decía que aquello no era una simple visita. Tu madre estaba involucrada en un juego mucho más peligroso de lo que imaginas. Antonio no es solo tu hermano. El tiempo estalló en un patchwork de significados perforados. Las palabras de la mujer golpearon mi pecho como flechas, un dolor agudo e insoportable. Las palabras salieron de mí en un susurro, mi rostro contorsionándose en confusión. Tu madre tenía secretos, secretos que involucran a Antonio y un crimen que puede arrastrarlos a todos a la ruina. Ella lo protegía de algo, y ahora, con tu madre, ella está en una posición muy vulnerable. Un silencio sofocante tomó el control de la sala, y la perturbadora revelación se enraizó en mi mente. El pasado, que pensaba haber dejado atrás, estaba nuevamente en nuestros rostros. La imagen de mi madre vino a mi mente, no como la cuidadora que conocí, sino como una mujer que manipuló a cada uno de nosotros como piezas de un tablero, en un juego en el que nunca pedimos participar. Las palabras de Lara agitaron en mi mente. Ella tomó una decisión que repercutió en toda nuestra vida, y ahora empezaba a entender que la elección de mi madre involucraba mucho más que solo protegerme a mí y a Antonio. Tal vez había construido todo un castillo de naipes a partir de mentiras. Antonio me miraba, pálido y frágil, pero había una chispa de algo que no podía descifrar. Josefa, necesitas escuchar, tenemos un tiempo limitado. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, y la verdad pulsaba en el aire como un gas venenoso. Lo que creía saber sobre mi familia, sobre quiénes éramos, ahora parecía un espejo roto, a punto de estrellarse aún más. Mis brazos estaban cansados de cargar este peso durante tanto tiempo, pero necesitaba descubrir la verdad. Estaba a punto de emerger de nuevo, y ahora era una cuestión de supervivencia. La voz de Antonio temblaba con la urgencia de la revelación. Tienes que saber que todos somos parte de esto. Los demonios de nuestra madre no nos dejaron elección. Y entonces, en ese momento desolador, todo cambió nuevamente. Lo que pensé que era responsabilidad familiar ahora era un laberinto de secretos, y con cada palabra pronunciada, las esferas de nuestra vida personal se entrelazaban en una danza macabra, sin saber si habría un amanecer después de esta noche. Una verdad escondida, una vida entrelazada en sombras, y lo que vendría a continuación podría ser la última oportunidad de reescribir la historia de quienes fuimos o tal vez llevarla al colapso definitivo. El mundo se convirtió en un gran borrón y en un momento confuso de emociones, el equipo médico volvió a moverse alrededor de la cama de Antonio. El pánico se apoderaba de mí, y la verdad perturbaría no solo nuestra relación, sino toda la cadena de acontecimientos que nos trajeron hasta aquí. Ve, ahora, gritó Ricardo mientras yo dudaba. Y entonces, abriendo la puerta, volví al pasillo, reconociendo la urgencia no solo de salvar a mi hermano, sino también de confrontar las verdades que rodeaban a nuestra familia. Aún aturdida, mi mente no podía concentrarse en lo que estaba delante de mí. Mientras me alejaba, mi corazón latía fuerte, pero a medida que me distanciaba, sentía un frío en la espina que erizaba mi piel. Seguía la enfermera apresurada hacia la sala de espera. ¿Qué pasaría realmente a continuación? Apenas había procesado las revelaciones de Lara y Ricardo, y ahora el pánico aumentaba. Gritó una voz familiar, y me volví para encontrar la figura de Elena, una amiga de la infancia que no había visto en años. ¿Qué está pasando? Me dijeron que Antonio. Ella vaciló, notando la expresión en mi rostro. No sabía si debía contar la verdad o esconder todas las capas de dolor que parecían querer desgarrar mi alma. Está mal, respondí, con la voz baja, la sensación de impotencia pesando en cada palabra. No quiero saber eso. Cefa, necesitas entender el diario. El pánico en su voz me hizo estremecer. No puedes ignorar esto, inquirí, un nudo formándose en mi garganta. Las revelaciones ya eran demasiado, no podía procesar más. Oí lo que dijo Lara. Mi mirada se fijó en la suya, esperando una respuesta, pero vi que ella dudaba. Esa noche tu madre no estaba sola. Había otras personas involucradas, y no eran solo asuntos familiares. Sus palabras se infiltraron en mí como veneno, la posibilidad de lo que realmente se escondía detrás del silencio constante de mi madre comenzando a formarse en un cuadro amenazante. ¿De qué hablas? Porque tu madre tomó una decisión, y no era solo para protegerte a ti y a Antonio. Estaba involucrada en algo mucho más sombrío. Eso está en su diario. El asombro y la desesperación crearon un nudo apretado en mi pecho. ¿Y si esto es verdad? Elena abrió la boca para responder, pero un grito cortó la conversación. Una enfermera salió corriendo de la sala,
pálida y desesperada. Él no está respondiendo. Un frío mortal se esparció por mi cuerpo y todo se disolvió en el caos. Era como si el mundo, por un breve momento, se hubiera entorpecido. La imagen de Antonio, tan vulnerable, me golpeó de lleno mientras la enfermera corría, y me di cuenta de la urgencia de aquel momento. José estaba tan absorbida en todo que no percibía lo que sucedía a mi alrededor. Es grave, Cefa, dijo Elena, ahora con lágrimas en los ojos. Si algo le pasa, tendrás que lidiar con las consecuencias. Y en ese instante, todo cambió con un impacto devastador. El suelo bajo mis pies parecía desmoronarse, y la verdad que había buscado estaba a punto de liberarse de las cadenas del pasado. Y si tú lo sabes, ¿qué estás ocultando? Grité, la angustia brotando como una corriente incontrolable. Ella dudó, mirando lo que estaba a punto de desarrollarse, y luego de repente se volvió, colocando una mano en mi hombro. Porque yo soy hija de tu madre. La revelación fue como un rayo de un cielo soleado, incendiando todo mi ser. La verdad ahora estaba condensada en una sola palabra. Todo lo que pensé que sabía, toda la narrativa construida entre nosotros, se desvaneció como humo. No quería creerlo, no podía procesar la magnitud de la afirmación que resonaba en mi cabeza. La sala comenzó a girar, y la verdad no era solo algo a ser revelado, sino un nuevo entorno creador de un futuro inexplorado. Los miedos y secretos consolidados en una vida de dolor estaban cambiando, y todo lo que siguió a esto simplemente estaba aún en sus inicios. Josefa, la voz de Elena, ahora era un eco distante. Necesitas decidir con quién estarás, porque la verdad es más profunda y más oscura de lo que jamás creíste. Y mientras el monitor de Antonio pitaba en un frenesí y la realidad se transformaba a mi alrededor, mi mundo acababa de colapsar, revelando un abismo interminable e indeterminado que gritaba por respuestas, y estaba a punto de sumergirme en él con avidez. Mientras las sombras que cubrían mi vida parecían, finalmente, estar disipándose, un silencio opresivo tomó el control de la sala. La grabación de la alarma se transformó en un eco distante, como si el universo estuviese esperando un desenlace. El médico se preparaba, y sentía que la verdad que tanto busqué estaba a punto de ser revelada. Lara, la mujer que parecía llevar el peso de secretos ancestrales, estaba a punto de abrir la puerta de nuestra historia. No estás comprendiendo la gravedad de lo que digo, Josefa, insistió Lara, su tono mortalmente serio. La atmósfera estaba cargada, cada palabra de ella más difícil de tragar que la anterior. Un momento interminable pasó, mientras su mirada se fijaba en mí, como si pidiera que comprendiera, que abriera los ojos a la realidad que siempre había estado al acecho. Pero antes de que pudiera continuar, un golpe abrupto en la puerta rompió el momento como un vidrio quebrado. Un hombre entró, alto y robusto, con el rostro agitado y una expresión tensa que reflejaba una urgencia desesperada. «Doctor», miró hacia mí, y una ola de familiaridad me golpeó. Nuestras vidas estaban interconectadas de una manera que no podía entender. El hombre se presentó como Ricardo, un amigo de la familia, y continuó, casi sin aliento, «La carta». El mundo a mi alrededor parecía temblar en los bordes. Las palabras salieron de mí en un susurro, la conexión entre la confusión y la revelación comenzaba a tomar forma en mi mente. Ricardo, tragó en seco. No es solo una carta, Josefa, es una declaración de guerra. Tu madre tenía un plan. Se excitó por un momento y luego prosiguió. Ella se metió en algo que era mucho más grande que nosotros. En ese instante, la realidad que conocía comenzó a desmoronarse. Con cada palabra, el peso de la traición se volvía más pesado en el aire. ¿Qué estás diciendo? Las preguntas surgían como espinas, cada una más dolorosa que la anterior. Antonio no es quien piensas. Él no es el hijo que tu madre pensó que era. Está involucrado con personas, con un pasado que nunca tuvo el valor de ocultar. Ricardo respiró hondo, como si el propio aire estuviera contaminado por la gravedad de lo que estaba por venir. Y la verdad es que tu madre intentó protegerte a ti y a él de un mundo que es peligroso y corrupto. Se llegó a un punto en el que mis pensamientos empezaron a girar. La conexión entre Antonio y este desastre llamado vida parecía sacudir las estructuras de mi comprensión. Una debilidad me dominó, la misma que sentí debajo de la mesa de la cocina, con la voz de mi hermano resonando a distancia. Dijo él, el tono sombrío cubriendo la sala con una neblina de desesperación. No podía soportar más. Las paredes de mi mundo estaban desmoronándose, y lo que más me asustaba era esta revelación de que la mujer que conocía no era nada de lo que imaginé. Las memorias comenzaron a girar, la imagen de mamá desvaneciéndose,
transformándose en un espectro de una mujer que no solo era controladora, sino alguien que tenía secretos enterrados bajo capas de mentiras. No, esto no puede ser verdad. Las lágrimas ardían en mis ojos, y la verdad cortaba como un hilo afilado. Pero él se movió más cerca de mí, un semblante repentinamente pesado. Él, José, él es parte de una red más grande, y tu madre prefirió hacérsela de la vista gorda para protegerlos. El mundo se convirtió en un gran borrón, y en un momento confuso de emociones, el equipo médico volvió a moverse alrededor de la cama de Antonio. El pánico se apoderó de mí, y la verdad finalmente hirió más de lo que pensé que era posible. Ve ahora, gritó Ricardo, mientras yo dudaba, y entonces, abriendo la puerta, volví al pasillo, reconociendo la urgencia no solo de salvar a mi hermano, sino también de confrontar las verdades que rodeaban nuestra familia. ¿Qué más podría haber en esa carta? ¿Qué entender sobre la vida que mi madre había construido a nuestro alrededor? Un impulso primordial corrió por mi torrente sanguíneo, la necesidad de descubrir no solo quiénes éramos, sino sobre todo quiénes éramos capaces de convertirnos. Y en el centro de todo eso, la verdadera guerra apenas comenzaba. Gritó Antonio, pero ahora el eco de su voz me parecía distante. La verdad estaba a punto de expulsar más que solo dolor. Sería un cataclismo que cambiaría el curso de todas las vidas involucradas. Lo que había quedado escondido bajo el velo de la protección familiar sería revelado, y a medida que cruzaba esa puerta, me di cuenta de que tal vez el único camino por delante era hacia el abismo de nuestra historia. Mientras las sombras que cubrían mi vida parecían, finalmente, estar disipándose, un silencio opresivo tomó posesión de la sala. La grabación de la alarma se transformó en un eco distante, como si el universo estuviera esperando un desenlace. El médico se preparaba, y yo sentía que la verdad que tanto busqué estaba a punto de ser revelada. Lara, la mujer que parecía cargar el peso de secretos ancestrales, estaba a punto de abrir la puerta de nuestra historia. No estás comprendiendo la gravedad de lo que digo, Josefa, insistió Lara, su tono mortalmente serio. ¿Tu madre? La atmósfera estaba cargada, cada palabra de ella más difícil de tragar que la anterior. Un momento interminable pasó mientras su mirada se fijaba en mí, como si pidiera que comprendiera, que abriera los ojos a la realidad que siempre estuvo al acecho. Pero antes de que pudiera continuar, un golpe abrupto en la puerta rompió el momento como un vidrio quebrado. Un hombre entró, alto y robusto, con el rostro agitado y la expresión tensa que reflejaba una urgencia desesperada. Doctor, miró hacia mí, y una ola de familiaridad me golpeó. Nuestras vidas estaban interconectadas de una manera que no podía entender. El hombre se presentó como Ricardo, un amigo de la familia, y continuó, casi sin aliento, la carta. El mundo a mi alrededor parecía temblar en los bordes. Las palabras salieron de mí en un susurro. La conexión entre la confusión y la revelación comenzaba a tomar forma en mi mente. Ricardo tragó en seco. No es solo una carta, Josefa, es una declaración de guerra. Tu madre tenía un plan. Vaciló por un momento y luego continuó. Ella se metió en algo que era mucho más grande que nosotros. En ese instante la realidad que conocía comenzó a desmoronarse. Con cada palabra, el peso de la traición se volvía más pesado en el aire. ¿Qué estás diciendo? Las preguntas surgían como espinas, cada una más dolorosa que la anterior. Antonio no es quien piensas. Él no es el hijo que tu madre pensó que era. Está involucrado con personas, con un pasado que nunca tuvo el valor de ocultar. Ricardo respiró hondo, como si el propio aire estuviera contaminado por la gravedad de lo que estaba por venir. Y la verdad es que tu madre intentó protegerte a ti y a él de un mundo que es peligroso y corrupto. Se llegó a un punto en el que mis pensamientos comenzaron a girar. La conexión entre Antonio y este desastre llamado vida parecía desestabilizar las estructuras de mi comprensión. Una debilidad me dominó, la misma que sentí debajo de la mesa de la cocina, con la voz de mi hermano resonando a la distancia. Dijo él, el tono sombrío cubriendo la sala con una neblina de desesperación. No podría soportar más. Las paredes de mi mundo se estaban desmoronando, y lo que más me asustaba era esta revelación de que la mujer que conocía no era nada de lo que imaginé. Las memorias comenzaron a girar, la imagen de mamá desvaneciéndose, transformándose en un espectro de una mujer que no solo era controladora, sino alguien que tenía secretos enterrados bajo capas de mentiras. No, esto no puede ser verdad. Las lágrimas quemaban mis ojos y la verdad cortaba como un hilo afilado. Pero él se movió más cerca de mí, un semblante repentinamente pesado. Él, José,
Él es parte de una red mayor, y tu madre prefirió fingir que nada de esto existía para protegerlos. El mundo se volvió un gran borrón, y en un momento confuso de emociones, el equipo médico volvió a moverse alrededor de la cama de Antonio. El pánico se apoderó de mí, y la verdad finalmente hirió más de lo que pensé que sería posible. Ve ahora, gritó Ricardo, mientras dudaba. Y entonces, abriendo la puerta, volví al pasillo, reconociendo la urgencia no solo de salvar a mi hermano, sino también de confrontar las verdades que rodeaban a nuestra familia. ¿Qué más podría haber en esa carta? ¿Qué entender sobre la vida que mi madre construyó a nuestro alrededor? Un impulso primordial corrió por mi torrente sanguíneo, la necesidad de descubrir no solo quiénes éramos, sino sobre todo quiénes éramos capaces de convertirnos. Y en el centro de todo esto, la verdadera guerra apenas comenzaba, gritó Antonio, pero ahora el eco de su voz me parecía distante. La verdad estaba a punto de expeler más que solo dolor, sería un cataclismo que cambiaría el curso de todas las vidas involucradas. Lo que había permanecido escondido bajo el velo de la protección familiar sería revelado, y a medida que atravesaba esa puerta, me di cuenta de que tal vez el único camino hacia adelante era en dirección al abismo de nuestra historia. Y en la oscuridad que seguía, una voz resonó en mi cabeza la pregunta que nunca dejaría de ecoar: ¿quiénes somos realmente cuando la mentira se convierte en revelación?